buscando me va a encontrar y no le va a gustar lo que va a encontrar. ¿Qué tal si está usted que se encuentra conmigo? Vamos para Monclova. Toca ir a enseñarle a Diana Ahumada cómo son las vainas con el cabo. ¿Por qué hay tanta seguridad allá afuera? Relájate, que te tengo una sorpresa. Alguien te quería saludar. ¿Cómo has estado, Rutila? Quiero hablar con Aurelio Casillas. Hay algo muy importante que le interesa de la víbora de la Maldonado. Vengo a entregarles al presidente de mi país, Venezuela. Quiero la ciudadanía americana. Vamos a pensarlo. Por mi parte voy a evaluar qué tanto nos conviene meternos en el asunto de Venezuela en este momento. No sé, Ámbar Maldonado lo pone a uno a pensar a mil. Yo no confío en esa mujer. ¿No será más bien una actitud hacia todas las mujeres? Yo creo que debieron haberlo maltratado mucho en su vida, Navarro. Digo, no solo por su hija. ¿Desde cuándo usted es así de misógino? ¿Siempre? Corina. No, por favor, déjalo hablar. Mi vida personal no tiene nada que ver con esto, Saldaña. Es una cuestión de instinto. Mire, se ve que esa vieja está más implicada que nada en cuanto a negocio sucio hay con el gobierno venezolano. Así que yo creo que tiene mucho que hablar. Tendríamos que entrar en una serie de interrogatorios, ver qué logramos sacarle por separado, evaluar las evidencias que presente antes de llegar a un acuerdo con ella. Es posible que tu instinto, lo que esté leyendo, es su necesidad de salvarse. No la vi acorralada. Aunque al principio sí quiso hacer papel de víctima. Bueno, mi punto aquí es que a diferencia de otras personas que han hablado, Ámbar Maldonado es una militar activa. Yo creo que ella puede ser nuestra informante para develar que altos mandos de su gobierno están encargados del trasiego de drogas entre Centroamérica, el Caribe, Nicaragua, Honduras y sobre todo con la relación de La Habana. Necesitamos exigirle evidencias lo antes posible. Muéstrale lo que tienes. La costa Mosquitos, que corre sobre el Atlántico desde Nicaragua hasta Honduras, es la pista favorita de los aviones que salen llenos de merca desde Venezuela. Sí, ya había visto algún material con información al respecto. Pero esto está muy bien detallado. Pues sí, Navarro. Llevo mucho tiempo haciendo esta investigación. Los aviones salen desde los estados que están más cerca de la frontera con Colombia. Ellos reciben la droga de grupo de guerrilla o de los nuevos grupos desmovilizados también. Muéstrale, por favor. Estados como Táchira, Mérida, Apure. Pero bueno, eso no es nada nuevo. De aquí salen aviones mucho más pequeños y vuelan a alturas mucho más bajas para que no sean detectados. Esto ya que es una zona selvática y una cordillera muy amplia. ¿Viste bien las cifras? Así es. El aumento de la tasa de homicidios en la zona es de 43 por cada 100,000 habitantes, a comparación de la nacional, que es apenas de un 12. Sí, eso ya lo sabía. Se matan como perros. Aquí en Bluefields es donde se reúnen los capos más importantes de la Fuerza Armada Bolivariana, junto con los partners de Nicaragua. Yo tengo alguna información y unos datos, pero esto es solo una parte. Ámbar Maldonado nos podría confirmar todo esto. Y yo creo que ella nos podría dar información mucho más certera y precisa. Bien. Veo que se ha hecho un buen trabajo de inteligencia. No puedo decir otra cosa. Impresionante, Saldaña. Si creías que esta era la forma de agradarme, te volviste a equivocar. 2 iban 2. Ya me voy. No, espérate, Rutila. Tú eres una persona bastante inteligente. Puedes manejar una situación así perfectamente, ¿no? Sí, claro, pero no quiero. Omar Terán me causa repele. Pues no decías lo mismo cuando te hacía el amor. Ay, Omar. Uno hace el amor con las personas que ama. Tú y yo con... Nada más. A ver, a ver. Cálmense, ¿sí? Vamos a comportarnos como personas civilizadas que tienen algo en común, intereses, ¿sí? Podemos hablar de negocios, ¿les parece? ¿Nos echamos un trago los tres? Me parece perfecto. Ahí está. Champán, ¿verdad? -3. A mí no me gusta el champán. Tequila blanco doble. Ok. Tripas. Sí, venga, le hago una pregunta, hermano. ¿Usted
¿Usted de casualidad ha oído hablar a alguien que le dicen el hijo natural? No sabría decirle, patrón. Aquí se supone que el desmemoriado soy yo, no usted. Necesito comunicarme con Aurelio, ¿me ayuda? Claro que sí. Hijo natural. En los contactos ahí lo tiene de primero, pero solo si es necesario. Es necesario. Gracias. Nada. ¿Qué pues, mi tripa? Soy Ismael. Ah, Ismael, ¿cómo le va? Habla con Javier. Quería hablar con Aurelio para preguntarle por alguien. ¿Qué pues, Javi? Sí, mi jefe anda muy ocupado ahorita, ¿pero qué? ¿Quién es el vato, qué? ¿Usted de casualidad ha oído hablar de un tal Jaime Rosales que le dicen el hijo natural? ¿Me suena? Simón, sí lo ubico. ¿Qué tiene el vato, qué? Pues que a mí ese tipo no me trae como buena espina. Y es que quiere asociarse con Rutila, su hermana. Pues con toda razón, mi Javi. Es un güey. Pero mi jefe le pidió a la Ruti que no se le despegara. El vato llega a la gobernatura y nos puede ser muy útil, vato. Pero otra cosa, Javi. Te quería pedir que ya le bajes a los celitos con mi hermana, güey. Pues yo solamente quiero protegerla. Ya sé, vato. Pero ella sabe cuidarse sola. Ahí luego te hablo, cabrón. Y ya bájale con eso. Vita. Ey. ¿Qué pedo con la merca? ¿Ya está o qué? Ah, no, pues que ya viene en camino, patrón. Pero pues, si quiere le marco al Casasola para que nos confirme o qué. Está bien. Para que escuchen todos, cabrón. Ya vamos a dejar en paz a los candidatos y vamos a dedicarnos a lo regional. Vamos a mantener un bajo perfil, vatos, para que no nos caiga la veladora. ¿Entendieron? Sí, patrón. Sí, patrón. ¿Qué interés tienes en común conmigo? Me dijo Jaime que piensas establecerte aquí. Sí, ¿algún problema? No, Rutila. ¿Por qué tendría que haberlo? Bueno, es que contigo ya no se sabe. No, si sabes. Bastaría que hicieras una señal para que pasara lo que tú sabes. Omar. No empieces así. Lo nuestro es un recuerdo, una experiencia, una vivencia, como le quieras decir, en pasado, no en futuro. ¿Y qué? ¿Por qué te quieres establecer aquí? ¿Vas a continuar con tu negocito de ropa? ¿O le vas a entrar otra vez a las cosas chuecas? Como tú. A ver, listo. Oigan, tienen que agradecerme que estoy haciendo la de mesero hoy, ¿eh? Tequila blanco, champagne, por favor. ¿A poco no soy lo máximo, eh? Bueno, no lo van a aceptar, pero seguramente lo piensan. Salud. Entonces, ¿no han tenido noticias de la doctora en todo el día? No, señor. ¿Y sus chamacos por qué no fueron a la escuela? No hubo escuela. No hay maestra, no hay doctora. Con permiso. Pues, vato, te habla Ismael. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué pasó, mi socio? ¿En qué te puedo servir? Pues, ¿en qué va a ser, compa? Acá andamos medio urgidos. Me encargó mi jefe que te preguntara cuándo va a llegar el próximo envío de la merca, güey. Hermano, la verdad me agarras en medio de un problemón. Pero no te preocupes, que en un par de horas lo resuelvo y te marco para mantenerte informado, ¿vale? Pues, ¿qué tanta bronca puedes tener, vato, que no me puedas mandar eso? Nada puede interferir con el business, güey. No, no te preocupes, que no tiene nada que ver con eso. Se trata de un agente que se le han subido los humos y ha terminado ensuciando en su propia casa. Pues arréglame ese desmadre, porque ya queremos expandirnos, güey. Y vamos a necesitar un buen madrazo de merca. Mi jefe me dijo que hasta que te quería mandar unos aviones, güey. Sí, no te preocupes. Yo nada más ajusto unas tuercas y todo sigue funcionando como de costumbre. Dale saludos a Aurelio de mi parte. Tienen que producir mucha de esa mercancía y rapidito, porque lo que tenemos es que mandar merca para el otro lado. Acuérdense que esta gente no se aguanta. Eso tiene que ser rapidito. Moviéndose, pues. Arañón, ¿no has sabido de la doctora y la maestra? Como que se las tragó la tierra, no las encuentro por ninguna parte. Pues no se las tragó la tierra. Yo me cansé de problemas con ellas y las recluté. ¿Hay algún problema con eso o qué? Me parece que sí. Tenemos un problema. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo la maestra? ¡Hable! ¿Sabe lo que le van a hacer si su noviecita no aparece?
Claro, yo sé cuál es el problema que tienen ustedes los cubanos, que creen que pueden gobernar por fuera de su isla como gobiernan allá. Y claro, como los venecos se les abrieron de patas, pues ¿qué dijeron? En Colombia pasa lo mismo. Y no, usted a mí no me va a decir cómo tengo que mandar, ¿o yo? Yo quisiera saber qué tienes en la cabeza, Garañón. Te advertimos varias veces que no te metieras con esas mujeres. Pero parece que a ti no te quedó claro, ¿verdad? No, no me quedó claro. ¿Y sabe qué también de que estoy mamado de su berrionda amenazadera? No me jodas más. Ah, entonces así es que quiere resolver las vainas. Pues así va a ser. Ferre ahí, mijo. Y que ninguno se meta, que este pedo es entre mi general y yo. Isturiz destruye todo lo que tenga que ver con nosotros y con el resto, por supuesto. Destruye videos, eso sí, guárdame el listado de las llamadas de alto mando. No sé dónde las vas a hacer. Aquí en México tiene que haber algo, ¿no? Un apartado postal, una caja fuerte, algo en el banco, no sé, lo que sea, averíguate. No se preocupe, que ya mismo se lo averiguo. ¿Eso qué es? ¿Listado de negociaciones? Es muchísimo dinero. Sí que lo es. Pero tú tranquilo, mi amor, que tú sabes que de cada buen negocio tú tienes tu buena tajada. Aquí lo importante ahorita es que empecemos a cuidarnos muy bien las espaldas. De la embajadora. De la embajadora y de todo el mundo, Isturiz. Hay que estar muy pendiente de todo. Hazme un favor, quiero que te hagas muy amiguito de Arelis. Que le saques toda la información que puedas. Ya sabes que ella es medio lentita, la muchacha. Pero no te confíes, no reveles nada de lo que vamos a hacer nosotros, de nuestros planes, de lo que pensamos. No te preocupes, que yo te voy a dejar a ti bien diestro en caso de que a mí me pase algo. Ey, no me asuste, coronela. No, si no es para que te asustes. Al contrario, es para que seas pilas, para que seas moscas. Ábreme bien esos ojos, mi amor, para las orejas. Mente activa, que el que se duerme pierde. Hay algo que no me está diciendo, yo la conozco muy bien. Tranquilo, tranquilo, papi. Que no se puede tener miedo cuando no tiene más de $1 millón en la cuenta. La plática quita todos los miedos, Isturiz, toda. Hola, ¿cómo vas? Quería contarte que ya comencé la conexión en las negociaciones. Tú solamente dime cuándo y nos vemos para contarte. Eso sí, sin tu muñequita de la DEA, ¿no? Perfecto, tú dime dónde y yo te caigo. ¿Entonces qué es, hediondo? Vale, ¿no me quiere matar? Al fin y al cabo, las consecuencias se las va a llevar usted. ¿Así? ¿Qué consecuencias, imbécil? Ahora no te sientes tan macho, ¿verdad? Es que eso se ve que pesa montones. Sí. Santo Dios. ¿Eso es muchísimo dinero? Ay, no, a mí me da miedo que guarde eso aquí en esta casa porque... ¿Y si regresan los asaltantes? No, no se preocupe, que mientras yo esté aquí no va a pasar nada malo. Y esto lo voy a guardar en la caja fuerte, señora. Oiga, y por cierto, ¿has sabido algo de Milton? Porque no... Lo trabajo con el pensamiento, doña. Aló, don Milton, ¿cómo le va? Aquí llegando al templo, sí, señor. ¿Cómo estuvo la coleta? Habla discreto, que no se vaya a enterar el angelito de la guarda. No, tranquilo, que yo ya me alejé. Eso estuvo muy bien. Y la maleta pesa. Eso me alegra. Bueno, yo te llamaba también para otra cosita. Por ahí como que hay un man, uña de tigre. Ese man trabaja para Quesada, lo conozco. Está preguntando por mí, ¿vos sabes qué es lo que quiero, qué? ¿Usted quiere que yo le salga?
No, te estoy preguntando si sabes, hombre. No, vos no te me le despegues al pardete que tenés ahí, ¿oís? Yo averiguo por otro lado. Ah, bueno. La señora está muy emocionada con los diezmos que se recogieron. ¿Ha estado preguntando por usted? Eso, así me gusta, que deje de preocuparse por Dios y que se preocupe más por las cosas terrenales. Que le vaya gustando la platica, porque la voy a poner a producir como gallina ponedora. ¿Quiere que se la pase? No, decirle que estoy en unas vainas, que estoy ocupado. Inventarle cualquier excusa que después yo la llamo, Es mejor que me extrañe. La llevas para la casa, porque esta noche nos vemos allá. Que vamos adobándola porque me la voy a comer con los deditos. ¿Oíste? Sí, señor, cuente con eso. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Está muy ocupado trabajando, pero que ahorita la llamo. Sí, señora. Qué raro. La inteligencia que me han hecho puede ser Alemania, puede ser Colombia. Optimista, tan optimista. Y puede estar otra vez Brasil, que ese no puede faltar. Esos fueron los pronósticos del Cabito para este mundial. Así que ahí nos vemos, pues, cabrón.